Buenos días a todos. Antes que nada quisiera empezar dándole las gracias por tomarse un tiempo para poder participar de este webinar que seguramente eh, va a ser de gran valor para las actividades diarias en nuestras actividades diarias. Ana, no sé si quieres que esperemos unos minutos más para ver si ingresa más participantes o ya con la audiencia que tenemos podemos comenzar. Yo creo que podemos iniciar, Leonardo. Antes que nada, quisiera compartir una palabra, una frase de dos personajes que de alguna forma u otra son influencers en nuestro presente. Y la primera es el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, de Albert Einstein, y un personaje del área científica e intelectual. Y la otra frase es, somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos construimos el mundo. De Buda, en su área religiosa. Y cómo dos personajes en distintas áreas pueden llegar a pensar de igual forma, porque básicamente los dos pensamientos convergen en lo mismo. Dicho esto, y compartida esta frase, vamos a iniciar con lo que nos aboca hoy y que es lo que nos trae la solución de ETF desarrollada por Ventum para Dynamics GP. Y debemos comenzar preguntándonos o diciendo qué es ETF o TEF, que significa, su sigla significa transferencia electrónica de fondos. ¿Y qué es TEF? Es un servicio en línea que ofrece la mayoría de las entidades bancarias en Colombia y en el mundo, permitiendo realizar transferencias de fondos entre cuentas del mismo o diferente banco. Normalmente estos servicios traen un valor agregado y este valor agregado es permitir mediante un archivo plano ejecutar de forma masiva las transferencias electrónicas. Este valor agregado es muy utilizado por la mayoría de las empresas para poder realizar sus pagos habituales a proveedores y sobre todo si estos pagos se hacen en grandes volúmenes. Los archivos planos sencillamente son archivos de texto, en formato texto, donde colocamos información para poder ser procesada. Normalmente estos archivos vienen en dos tipos, en formato TXT o formato CSV, que son los más usados. Podemos empezar haciéndonos nuestra primera pregunta para entender un poquito el valor de esta solución. ¿Qué datos básicos debe contener este archivo plano para poder aprovechar este valor agregado de pagos electrónicos? Básicamente son 4 puntos o 4 datos básicos. El primero de ellos es definir e identificar los bancos. Ese es uno de los datos básicos que debe contener este archivo. El segundo dato básico que debe contener este archivo para poder procesar mis pagos es información de cuenta del banco emisor, es decir, la información de la cuenta de donde proceden los fondos. La información de cuenta del banco receptor, al igual que la anterior, la información de la cuenta del banco que es beneficiario que recibe los fondos. La información de la transferencia. Estos 4 puntos, si nos vamos un poco más a detalle, podemos desglosar cada uno de ellos. Dentro de definición e identificadores de banco, es importante que contenga este archivo lo que es el nombre y el ID del banco y el código de compensación, que dentro de GP lo vamos a llamar número de tránsito. Y esto no es otra cosa más que un número único de identificación que tiene cada entidad bancaria dentro de la red de entidades bancarias. Dentro de la información de cuenta del banco del emisor, básicamente vamos a necesitar dos datos, que es el número de cuenta y el tipo de cuenta, ya sea corriente y ahorro, y de la misma manera, en información de cuenta del banco receptor vamos a necesitar número de cuenta y tipo de cuenta, ya sea corriente o ahorro. Y finalmente, para completar la información que necesitamos dentro de nuestro archivo plano para procesar y poder aprovechar este valor agregado que nos da el servicio del pago electrónico, básicamente
que es el monte, porque ya todos los datos los tenemos en los tres primeros puntos. Ok. Sabiendo cuáles son nuestros cuatro datos básicos, y que es lo donde nos vamos a basar en el resto de esta presentación, vamos a aglomerar estos cuatro grupos, estos cuatro puntos, estos cuatro datos básicos, y lo vamos a dejar momentáneamente a un lado, mientras nos hacemos otras preguntas para poder entender el valor de este webinar y de esta solución. Entonces, ¿cómo generamos este archivo plano? Para respondernos a esta pregunta, les voy a pedir que por favor apartemos de un lado lo que son las soluciones automáticas, como las que les vamos a presentar hoy, y solo nos vamos a enfocar en las soluciones o cómo lo estamos manejando actualmente. Y básicamente son dos, pudieran existir otras, pero básicamente son dos. La primera es cargando la información en una hoja Excel y convirtiendo el archivo al formato plano requerido. Y la segunda, que es muy parecida, es cargando la información en una hoja Excel normalmente suministrada por el mismo banco con una macro preconfigurada. ¿Y qué es lo que hace básicamente estas dos formas? Cargamos la información o tipeamos, el usuario se encarga de cargar, tipear o diligenciar la información dentro del archivo y posteriormente, manualmente, se encarga de convertir este archivo Excel en el formato plano que necesita para ser procesado en el portal o en la plataforma del banco. Vale destacar que las dos formas estas dos formas son formas mayoritariamente manual, y ya todos sabemos qué es lo que implica un proceso manual que tiene la opción de ser automatizado. Entonces, el proceso manual básicamente lo que repercute es en consumo de tiempo, esfuerzo humano, bajo rendimiento y poca eficiencia, y un alto riesgo de error. Por lo que podemos decir que este proceso manual, si tenemos la opción de automatizarlo, podemos mitigar todas estas debilidades que le estoy presentando y que a la larga lo que repercute es en dinero. Ok, una vez contestada esta pregunta de cómo generamos actualmente el archivo plano o cómo es la forma manual sin automatización de generar un archivo plano, volvemos a los cuatro datos básicos que nos importa que deben tener con estos archivos. Y nos podemos hacer una siguiente pregunta, ya enfocándonos un poco más a lo que es nuestro sistema Dynamics GP o nuestro ERP. Y son, ¿tenemos o podemos incluir estos datos dentro de nuestro ERP Dynamics GP? Ok, vamos viéndolo punto por punto y vamos a darle el visto bueno a cada punto, dependiendo de la respuesta. Entonces, lo que es definición e identificadores de banco, sí, efectivamente podemos tener esta información de nuestro sistema ERP, que más adelante lo vamos a ver, y lo hacemos por la ventana de entidades bancarias y configuración de banco, porque momentáneamente vamos a darle el punto bueno y veamos el siguiente punto. Información del cuenta del banco emisor, efectivamente también lo podemos tener, incluir esta información en nuestro sistema ERP, y lo hacemos por lo que nosotros llamamos mantenimiento o creación de chequera dentro de nuestro sistema. Información de cuenta del banco receptor, también tenemos o podemos incluir esta información en lo que llamamos nosotros mantenimiento de proveedor o tarjetas de proveedor. Información de la transferencia. Efectivamente, tenemos la información de la transferencia porque es un proceso natural y funcional dentro de ERP cuando cargamos los pagos o los egresos dentro del sistema. Entonces, si podemos tener o ya tenemos configurado todos estos bancos dentro de nuestro sistema GP, entonces la pregunta lógica sería, ¿por qué entonces tengo que hacer un reproceso manual y generar un archivo plano si ya yo tengo toda esta información dentro de mi sistema y por ende puedo, mediante esta solución, en unos sencillos pasos o en unos cuantos pasos, poder generar un archivo plano? Por eso nos vamos a basar en estos mismos cuatro puntos para explicarle lo que es o cómo es la configuración de toda esta información de nuestro sistema. PP.
Ok, el primer punto de los cuatro es definición de identificadores de banco. Como le había adelantado anteriormente, lo podemos hacer por la ventana de entidades bancarias, y para ingresar en esta ventana lo hacemos por la siguiente ruta. Eh, ok, herramienta, configuración, compañía, banco. Esta ruta nos va a llevar a la ventana de entidades bancarias, y básicamente aquí lo que tenemos que colocar es el ID del banco para darle un ID dentro de nuestro sistema, el nombre del banco, y lo que yo le había comentado al inicio de esta presentación, el primer punto es, básicamente lo que necesito es el número de compensación, lo que vamos a llamar aquí en GP el número de tránsito, que automáticamente cuando diligencio esta información en este campo, se me llena este otro campo que dice el número de tránsito de y aquí hay un campo adicional que se llama sucursal bancaria, pero este es para un banco muy particular, en específico, que es Bancolombia, que requiere esta información para poder generar e incluir esta información dentro de los archivos planos que deseamos procesar. Los bancos, como pueden ver, tenemos aquí un listado del banco, que es lo con lo que hemos trabajado dentro de la solución, y en esta diapositiva pueden ver el ejemplo de Banco Occidente, cómo quedaría configurado en entidades bancarias. De la misma manera podemos configurar N cantidades de bancos y tenerlos todos configurados con su número de tránsito y su sucursal bancaria. El segundo dato básico y el segundo punto que debemos configurar dentro de nuestro sistema es la información de cuenta del banco emisor, y como ya les había mencionado, eso lo podemos hacer mediante la ventana de mantenimiento de chequera. ¿Cómo llegamos a esa ventana? Por tarjeta, financiero, chequera. Una vez dentro de la ventana, básicamente lo que tenemos que configurar es el ID del banco, seleccionar el ID del banco en la chequera, que en este caso la chequera es una que tenemos para este ejemplo que se llama Banco Occidente. Seleccionamos el ID del banco y posteriormente nos vamos a esta opción o a este botón que se llama Banco TEF. Ese botón nos va a llevar a la ventana de mantenimiento de este bancario chequera. Y entonces aquí en esta ventana es donde colocamos la información básica de la cuenta del banco emisor, que va a ir incluida en el archivo plano. Son tres campos básicos que debemos configurar en esta ventana. En este primero, región o país del banco, que siempre y en todo caso va a ser otro uno y va a venir seleccionado de forma predeterminada el número de cuenta bancaria del banco emisor y el dígito de cuenta bancario, que viene siendo el tipo de que para el caso de cuenta corriente colocamos 1 y para el caso de cuenta de ahorro colocamos 2. Seguidamente nos vamos a esta otra opción que se llama opciones de cuenta por pagar, porque necesitamos incluir dos datos adicionales de la cual la solución va a tomar para saber cómo va a generar el archivo y la ruta en donde lo va a generar. Y básicamente son dos datos: el formato al cual queremos generar el archivo, y esto depende de cada uno de los bancos y formatos que ya están incluidos dentro de la solución de la mayoría de los bancos, y la ruta donde se va a generar este archivo. Normalmente recomendamos que esta ruta sea una ruta donde todos los usuarios que acceden o procesen esta información de GP tengan acceso. Ok, el tercer punto y dato básico que necesitamos tener dentro de nuestro archivo: ¿cómo se configura? Se configura por la ventana de mantenimiento de proveedor, y la ruta es tarjeta compra proveedor. Ok, es válido mencionar que los datos de cuenta o datos básicos del banco receptor o el banco beneficiario, para poderlo configurar en GP, está estrechamente relacionado con una dirección, que es la dirección
del proveedor. Y esta dirección que creamos, que en este caso, como muestra la pantalla, le colocamos el nombre de principal, debe también estar seleccionado en el campo remitir a, porque es de aquí, de esta dirección, donde se relacionarán los datos y donde la automatización o la solución tomará los datos para ser incluido en el archivo plano. Una vez seleccionada y remitida la dirección con la cual vamos a relacionar los datos básicos del banco receptor, nos vamos a la opción de dirección que tenemos acá abajo en el botón y nos va a llevar a la ventana de direcciones del proveedor, la cual tenemos que validar que también esté seleccionada en la dirección en ID de dirección, y seguidamente nos vamos al botón de banco TEF. Aquí básicamente es muy parecido a la configuración de la información del cuenta del banco emisor. Vamos a seleccionar en la región o país, que siempre será otro 1, y vendrá de forma predeterminada, seleccionada de forma predeterminada cuando abrimos la ventana. Seleccionamos el banco al cual vamos a transferir los fondos, el cual ya debe estar previamente configurado, tal como explicamos en el primer paso de configuración, que fue la configuración de entidades bancarias, y pueden seleccionar mediante la lupa y una lista desplegable, y la cuenta bancaria del banco donde se van a transferir los fondos, y al igual que el banco emisor, el tipo de cuenta, que en este caso lo podemos seleccionar desde una lista desplegable. Ahí están los datos básicos del banco. De esta manera se configuran los datos básicos del banco receptor. Ok. Este cuarto punto es ya en ver el proceso natural de cómo se carga la transacción de pago en GP, y que es la que nos va a dar básicamente el último dato que necesitamos, el último dato básico que necesitamos, que tenemos que tener como parte de la información dentro de nuestro archivo plano, y es el monto que se desea transferir. Entonces, para cargar los pagos manuales es por transacciones compras, pagos manuales. El proceso para cargar los pagos manuales es exactamente el mismo que venimos usando cada uno de nuestras compañías o de nuestro sistema. Con la única diferencia es que si veníamos usando efectivo, cheque o tarjeta de crédito, debemos especificarle al sistema que este pago va a formar parte de una transferencia electrónica, y por lo tanto debemos seleccionar esta opción que tenemos acá de TEF y tildar la opción de electrónica. Las dos opciones que se ven en pantalla de forma resaltada. El resto del proceso para cargar el pago manual es exactamente el mismo. Si desean aplicar inmediatamente el pago, lo pueden hacer por esta opción, o también tienen la opción de aplicarlo posterior a la contabilización. Lo único que se tiene que estar atento es que para poder procesar o generar el archivo plano electrónico para procesar la transferencia bancaria, el lote que contiene estos pagos electrónicos debe estar contabilizado. Si no está contabilizado, no vamos a ver los lotes para poder generar el archivo. Y finalmente, lo que es la generación del archivo electrónico, que después de toda la presentación, en términos sencillos, nos ahorra todos esos pasos. Entonces, porque la configuración de las cuentas y de cada uno de los puntos que hemos visto solo se va a hacer una vez, y solo va a cambiar si alguno de estos datos cambia. De resto, es una información que no vamos a tocar más, y cada vez que vayamos a procesar el pago electrónico, lo único que tenemos es que procesar la generación del archivo, que se hace por esta ruta. Transacciones compra, generar archivo TEF, seleccionamos la serie compra, seleccionamos la idea chequera con la que se cargaron los pagos electrónicos, y en esta lista que tenemos acá abajo nos van a salir todos aquellos lotes que contienen pagos electrónicos y de los cuales queremos generar el archivo. Una vez que tengamos todo esto seleccionado, hacemos clic en el botón generar archivo PDF, y sencillamente nos generará un mensaje indicándonos cuántas transacciones fueron procesadas, la ruta donde se encuentra y el nombre del archivo. Solo tenemos que irnos a la ruta y validar el archivo en la ruta correspondiente.
Ahorita vamos a pasar a hacer la demostración de cómo se genera el archivo en forma práctica. Como lo había dicho anteriormente, lo primero que vamos a hacer es procesar por transacciones, compras, pagos manuales, el pago. Seleccionamos el proveedor, colocamos un nombre del lote. Seleccionamos la chequera que nos exige el lote, moneda, seleccionamos la opción de forma de pago, que es una transferencia electrónica de fondo, y tildamos la opción. Seleccionamos la chequera, del cual va a provenir los fondos, colocamos el monto y un comentario. Hecho esto, procedemos a guardar la transacción. Como les dije, es necesario contabilizar el lote que contiene la transacción para poder generar el archivo de texto o el archivo plano. Y una vez que yo tenga contabilizadas mis transacciones de transferencia electrónica, nos vamos a la opción de compra, generar archivos TEF, seleccionamos la serie, la chequera, y como pueden ver acá tenemos ya nuestro lote para generar el archivo plano. Solo resta seleccionarlo y generar el archivo. Como les expliqué en la presentación, se le va a generar una ventana donde le va a decir la cantidad de transacciones que tiene, el nombre del archivo, la ruta donde se guardó, y ya lo que quedaría es irnos a la ruta donde se encuentra el archivo, y como pueden ver aquí tenemos el archivo que acabamos de generar, que si lo abrimos básicamente contiene la información del pago electrónico que acabo de generar con el formato requerido por el banco para que pueda ser procesado. Entonces, como pueden ver, es una opción bastante práctica, ahorra tiempo y que básicamente se puede hacer en 3 o 4 pasos, generar el archivo, porque ya todo el resto de la información o datos básicos que tengo ya lo tengo preconfigurado en el sistema.